de Israel. Un pueblo que bendecido realmente por Dios, bendecido. Un pueblo que recibe una experiencia maravillosa. Venía leyendo a un escritor y él dice, cuando una persona o dos cuentan un suceso, es muy probable que sea verdad, pero es discutible. Por eso el apóstol Pedro dice, cuando habla de su experiencia en el Monte Santo, dice, tenemos la palabra profética más segura. Porque en ese Monte Santo solo fueron 4 personas las que experimentaron esa realidad. Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Pero cuando Dios le llamó a Moisés y cuando Dios se le reveló a Moisés en el Sinaí, cuando Dios lo llamó de Egipto con ese mundo de gente, ese monte que humeaba y esa realidad sobrenatural no la experimentaron 2 o 3, sino fueron miles de personas. Y cuando miles de personas cuentan lo mismo, entonces la cosa sí es de creerla, ¿verdad? Porque cuando miles de personas cuentan, por eso es interesante cómo los ateos se atreven a decir que no hay Dios, cuando habemos miles de personas que contamos la realidad de Dios. Pero Israel recibe ese testimonio. Recibe las tablas de la ley, recibe la voluntad expresa en la ley. Y ellos dicen que fueron los depositarios de los oráculos divinos, la voluntad de Dios. No había otro pueblo, no hay otro pueblo en toda la tierra que tenga las experiencias que Israel tuvo como nación. Aunque los árabes quieran inventarse sus actos sobrenaturales, porque en una oportunidad estando en Israel caí en manos de un guía árabe y el bandido me llevó a todos los lugares sagrados de los árabes y me metió a una no se vaya a asustar, me metió a una mezquita árabe y a mi esposa le hicieron que se pusiera que no podían entrar en pantalón y se cubriera. Y me metió hacia abajo de una piedra y me dijo, mete la mano ahí en la piedra. Dije, Dios del cielo, estos son los que hacen los árabes. No va a ser una serpiente ahí, pero mete la mano. Y metí la mano, hermano, así. Huele, me dijo. Y olía como a un aroma sabroso, bonito. Y luego me dio la vuelta así, me puso debajo de una piedra grande con un hoyo en medio. Y me dijo, por ahí entró Mahoma con su caballo. Sí, era lo más sobrenatural que él podía contar de Mahoma. Pero Israel podía contar muchas cosas sobrenaturales. Como el monte temblaba, como la realidad del fuego, que estaban asustados. Y Dios le da a Moisés las tablas de la ley. Y Moisés desciende, hermano, con tablas que expresan la voluntad de Dios. Israel entonces comenzó a trasladarle a sus hijos el conocimiento de lo que ellos sabían que era la voluntad de Dios, de la Torá, los 5 libros del Antiguo Testamento. Pero ellos también empezaron a trasladarle a sus hijos una Torá hablada, de experiencias. Es decir, no bastaba solo el mandamiento escrito. Empezaron ellos a girar alrededor de ese mandamiento escrito y empezaron a trasladarle a sus hijos interpretaciones y tradiciones.
tradiciones que ellos las compilaron en el año 200 después de Cristo, en un documento que le llaman el Mishnah, y las compilaron. Y que ellos, hermanos, le abrogaban o le daban a esas tradiciones el mismo valor que al mandamiento escrito. Y cuando Jesús viene, y cuando Jesús llega a Israel y aparece en la escena, la gente, hermano, está desarrollando actividades que ellos creen que son la voluntad de Dios. Porque sus padres, porque sus abuelos se los dijeron. Porque vienen de generación en generación. Y ellos están haciendo cosas que creen que esa es la voluntad de Dios. Jesús, hermano, llega a Caná de Galilea y es una boda. Fíjese que no era una boda religiosa, porque en esa boda, sorpréndase, está Jesús. Diga, está Jesús en esa boda. Pero no solo está Jesús, está su mamá, la mamá de Jesús. Sí. Están sus discípulos, están los novios. Pero en esa boda hay algo que a cualquier cristiano ruboriza. ¿Qué había en esa boda? Vino. Diga, vino. Y vino que no se servía en copitas así chiquitas. Porque dice el maestresala que la costumbre era dar el vino mejor primero. Y cuando ya estaban medio zarazos, ¿sí me entiende la palabra zarazos? En inglés es camagüeshon. Cuando ya están medio afectados, entonces sacaban el vino inferior. Ahí está Jesús. Y ahí hay gente tomando vino. ¿Verdad que a cualquiera dice, se ruborizaría si lo ven a usted con gente que está tomando vino? Y no tomando una copita, porque se lo acabaron los ingratos, ¿sí usted? O sea que le estaban entrando macizo. No vaya a salir de aquí, aleluya, hermano, esa revelación yo la recibo. Le estoy contando la historia por lo que le quiero compartir. ¿Por qué tomaban tanto vino? Era el pueblo de Dios. Era el pueblo que tenía supuestamente, fíjese que si usted lee en el Antiguo Testamento dice que en la casa de oración Dios los alegraría. Diga, en la casa de oración hay vino. Vamos a orar y terminamos bien. Fíjese que estaba hablando con un hermano de Guate y le digo, ¿por qué hay palabras tan extraordinarias en nuestros países? Allá en Guatemala ven a alguien que va medio así, dicen, ay, viene a pichinga, dice. ¿Qué es eso? Y eso que no le digo las otras palabras que dicen. Ahora que fui allá y empecé a oír todas las palabras, dije, así hablaba Dios, Señor. Ay, Dios. Pichinga es un pueblo allá en Ecuador, ¿verdad? ¿Sí? Donde venden chamarras. Pero ¿por qué ellos, hermanos? Fíjense que están en la boda y Jesús socialmente se está relacionando con ellos. Pero dice la historia, porque lo que quiero marcarle es que ellos venían celebrando lo que ellos creían que era la voluntad de Dios. Y entonces la tradición de los ancianos les habían enseñado mandamientos o les habían enseñado preceptos que ellos creían que eran de Dios. Por ejemplo, cada vez que comían tenían que
Lavarse las manos. Lavar los platos. Cuando iban, por ejemplo, uno al mercado y compraba algo y tocaba dinero, regresaba y se lavaba porque se había contaminado con el dinero.